Comunidades de Río Beni y Quiquibey. Él es vocero de los pueblos indígenas que se ven afectados por una serie de decisiones y proyectos que han invadido sus territorios sin respetar lo que determina la propia Constitución, la consulta previa, informada, libre y, como dicen organismos internacionales, de buena fe. Alex Vilca, gracias por estar acá. Te auguro un 2019 con mucho éxito. Ya lo has iniciado maravillosamente bien. Gracias por venir. Gracias, Jimena. Agradecerte por este espacio, por permitirme expresar al pueblo boliviano las preocupaciones, el sentimiento que tenemos los pueblos indígenas, quienes venimos, obviamente, como tú lo decías, resistiendo, luchando a una serie de megaproyectos que el gobierno viene encaminando al interior de nuestros territorios, pero también a la vez muchos de ellos áreas protegidas, es decir, parques nacionales. Alex, desde el 2015 que sí, venimos en las entrevistas acá, aunque yo lo conozco hace muchísimo tiempo, pero ¿recuerdas tú cuando venías como vocero de tus comunidades y recibías las afirmaciones del gobierno cuando te decían, no, él no es indígena, no es indígena? Tú sí eres indígena, solo que el error, entre comillas lo voy a poner, era haber estudiado en una universidad, ser licenciado en turismo y estar en una maestría. ¿Te acuerdas? Así es. Es importante que en nuestro país, pues, desde la Constitución, desde la nueva Constitución Política del Estado, desde el 2009 nos reconocemos como un Estado plurinacional. Esto, quienes integramos este territorio, tenemos que empezar a pensar de que a partir de ese momento dejamos de vivir en un país monocultural, es decir, de que nos reconocemos al menos 36 pueblos y naciones indígenas. Eso significa de que hay 36 lenguas oficiales, ¿verdad? Y yo vengo de una nación que no necesariamente está reconocida entre estas 36, es la nación Uchupiamona, sí, una nación que fue encontrada por los exploradores españoles en un 19 de marzo de 1616, y en 1888 mueren los últimos Uchupiamonas hablantes del idioma nativo. Entonces hemos sido prácticamente impuestos a aprender un idioma que es el quechua, que es un idioma oficial también en nuestro país, pero que tiene más su espacio territorial en la parte de tierras altas y valles. Entonces, bueno, el hecho de tener una formación académica, el hecho de aprender, en el caso de la nación Uchupiamonas, un porcentaje elevado de los jóvenes hablamos un idioma extranjero, el idioma inglés, dado que más de 2 décadas venimos haciendo esfuerzos de manejar y de gestionar nuestros propios emprendimientos de ecoturismo, y pues ello de ninguna manera puede quitarnos ese origen, esa pertenencia. Entonces, orgulloso de ser de la nación Uchupiamonas, orgulloso de ser boliviano, orgulloso de hablar un idioma oficial, el quechua, por parte de mis padres, pero también orgulloso de haber aprendido un idioma extranjero con el cual puedo comunicarme. Puedes desarrollar tu actividad, ¿no? Porque en el Chepete, en el Bala, en la mancomunidad del Río Beni y Quiquibey, la actividad es turística y es la actividad que desarrollan los pueblos. Sí, los Uchupiamonas hemos sido quizás de los pueblos indígenas pioneros en incursionar en el ecoturismo. Luego ingresaron también a esta actividad nuestros hermanos tacanas, están involucrados también en esta región, nuestros hermanos chimanes mocetenes. Hay proyectos emblemáticos, sin duda el más conocido es el Chalalán, el que es manejado por la nación del cual vengo, pero está también San Miguel del Bala, manejado por nuestros hermanos tacanas, y Mapajo Ecoturismo Indígena por nuestros hermanos chimanes mocetenes. Entonces son muchos años los que venimos haciendo esfuerzos de poder emprender y ser gestores de nuestros propios negocios, y esto también de ninguna manera tendría que ser una objeción, ¿verdad? O sea,
de pensar de que el indígena que tiene un negocio, de que el indígena que maneja su propio emprendimiento pierde su condición indígena. O sea, tampoco consideramos un elemento que debería ser visto desde esa manera, ¿verdad? Muchos han apostado por la educación de sus hijos. Muchos han enviado a sus hijos a las universidades, en tu caso licenciado en turismo, y ya eres magíster en gestión turística. En gestión turística. Así es. ¿Cuánto cuesta tener una maestría cuando tienes todos esos obstáculos, cuando tienes que trasladarte de un lugar a otro y tener que trabajar duro, ¿no?, para esa formación académica y llegar hasta una maestría? Para los pueblos indígenas, el acceder a la universidad es un desafío bastante grande. El hecho de concluir el bachillerato desde ya se convierte en un reto, y pensar en accesar a una formación académica a nivel técnico o superior, claro, es bastante limitado, y creo que en esta última década tal situación no ha cambiado tanto en nuestro país. A pesar de que se habla de que hay universidades indígenas, consideramos de que ese hecho aún todavía sigue siendo un gran desafío para los indígenas en nuestro territorio, y pues no es nada sencillo, porque venir a las grandes ciudades, en mi caso, poder habituarme en la ciudad de La Paz, en principio, para hacer una licenciatura, estar rodeado de tantos edificios, ¿no?, de una ciudad bastante congestionada, el mismo tema de adecuarse a la alimentación, a nuevas formas de vida, este entorno, se convierte en un desafío. Entonces, y el tema económico sin duda es algo bastante limitante. El hecho de haber logrado una maestría, tengo que reconocer a la Cooperación Técnica Belga por haberme dado esta beca y permitirme haber hecho este estudio de posgrado. Y pues mi compromiso desde ese sentido es poner en práctica todo este conocimiento al servicio de la sociedad, al servicio de los pueblos indígenas, y de que lo que he logrado en este paso pues sirva también de motivación, de inspiración para mis hermanos indígenas en todo el territorio nacional. El hecho de haber tenido la formación académica ha ayudado a visibilizar algunas otras intenciones cuando llevan, no sé, las brigadas de consulta, cuando pretenden iniciar proyectos y les venden una información a los pueblos, a las comunidades, no detallada, no técnica, no como debería ser, de buena fe, por ejemplo. El hecho de ser ya gente con formación académica, muchos de ustedes, ha evitado que se puedan hacer algunas acciones. El hecho de tener educación ha ayudado a tu pueblo a visibilizar estas cosas. Yo creo que sí. La formación, la profesionalización es una herramienta bastante poderosa, y esto sin duda nos ayuda a poder entender a mayor profundidad las cosas que se están planteando en nuestro país. Y el desconocimiento a mi origen indígena tiene mucho que ver con eso, con el mensaje que emitimos, porque lo que estamos planteando tiene fundamentos. Estamos haciendo un análisis de los datos, de lo que se nos está planteando. Cuando se nos dice que se nos va a hacer en nuestro territorio ancestral milenario infraestructuras de gran envergadura que nos ponen a los pueblos indígenas en un alto riesgo de genocidio, de etnocidio, es decir, de expulsarnos de nuestras tierras para siempre, es que tenemos que empezar a cuestionar y a explicar de por qué estamos nosotros demandando que esta información o estos proyectos sean transparentes hacia el pueblo boliviano. Hasta la fecha, la información que se tiene de los megaproyectos hidroeléctricos Chepete-El-Bala no son de conocimiento público. Si existe una información, es una información que ha sido filtrada de alguna manera, pero que es nuestro derecho como bolivianos, y no solo como pueblos indígenas, el accesar a esa información, poder conocerlas para poder tener decisiones, poder entender de qué se está tratando. Se nos habla de grandes beneficios para los pueblos indígenas, cuando en realidad entendemos por experiencia de otros países de que estas mega obras simplemente son de beneficio para un sector selecto de grandes corporaciones y de los gobiernos que en su momento llegan a firmar.
Entonces, además que este tipo de proyectos son el mecanismo o el camino que abre posibilidades a un sinnúmero de proyectos extractivistas, llámese mineros, llámese petroleros, llámese de tala de árboles y otros, como el monocultivo, que pues permiten. Entonces, se nos está hablando cuando se nos presentan estos proyectos, en particular de las hidroeléctricas, pero en realidad detrás de estas mega hidroeléctricas hay un conjunto de intereses que tenemos que entender los bolivianos. El 2019, la lucha continúa, ustedes seguirán trabajando fuertemente en América Latina y hay un movimiento contra las represas. Esta lucha se mantiene. Es un año político, es un año electoral, Alex, donde se van a dar una serie de situaciones de acercamiento, tal vez de más presión. ¿Están preparados para todo este 2019? Sin duda, Jimena, este 2019 es clave para los pueblos indígenas, no solamente de Bolivia, sino a nivel continental y diría a nivel global. Nosotros tenemos un acuerdo firmado con la Universidad Mayor de San Andrés para poder digerir a mayor profundidad estos planteamientos de megaproyectos en el norte del Departamento de La Paz, el norte de Bolivia también, por cierto. Y pues invitamos obviamente a quienes hacen investigaciones sobre estos temas. Necesitamos producir mayor información e invitamos a expertos especialistas para que nos ayuden a poder analizar de cara al pueblo boliviano cuáles son los verdaderos intereses detrás de estas grandes megaproyectos hidroeléctricos que vemos que en los países vecinos han ya presentado una serie de problemáticas. El caso de Hidroituango en Colombia. Recientemente Coca-Cola Sinclair en Ecuador, que presenta más de 8.000 fisuras a tan solo 2 años de su inauguración, con montos exorbitantes que pues tendrán que responder el pueblo ecuatoriano. En ese caso son más de 19.000 millones de dólares los que se han prestado para distintos megaproyectos, en parte para construir hidroeléctricas, y que a tan solo pocos años o meses de su inauguración esté presentando este tipo de problemas, tiene que llamarnos a una gran reflexión al pueblo boliviano. Estos son prácticamente indicadores de lo que nos podría ocurrir con Rositas, de lo que podría ocurrir en Chepetebala, de lo que podría ocurrir en Cachuela, Esperanza, Riberao y un conjunto de otras hidroeléctricas que el gobierno nos está planteando a los bolivianos. Muchas gracias, Alex Vilca, por haber venido al programa. Gracias por acompañarnos. Estaremos atentos a todo lo que ocurra el 2019, como lo hemos hecho hace muchos años. Alex Vilca, el representante de las comunidades Río Beni, Quiquibey, el vocero de la mancomunidad del Río Beni, acompañándonos esta noche. Alex Vilca, licenciado en turismo, magíster en gestión turística, habla 3 idiomas, español, inglés, quechua. Gracias, Alex. Gracias, una persona informada, formada académicamente, al parecer es más peligrosa que cualquiera para algunos gobiernos. Gracias, Jimena. Que sea una buena noche para todos nosotros. Gracias. Alex, gracias. Vámonos a la pausa. Enseguida, por favor, el Instituto de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la UNSA nos va a presentar enseguida los resultados del Superetanol 92. ¿Quiere escuchar a qué se trata? Aguarda.